Hola amigos, en el libro de los Hebreos nos encontramos con la figura de un Jesús como sumo sacerdote en el cielo, adentro del santuario celestial hecho por la misma mano de Dios. Cristo está en ese lugar con el propósito de interceder por ti y de interceder por mí ante la presencia del Creador. Esa intercesión se va a terminar un día y Jesús vendrá por nosotros para salvarnos de todas las maneras posibles y llevarnos al nuevo hogar que Él ha preparado con tanto amor. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz, susurrándome, cantándome a través del viento las maravillas de su amor. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Verás que las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Lo hice para que tú seas feliz. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. El atardecer pintaste con delicadeza para llamar mi atención. Solo un Dios de amor podría deleitarse tanto al ver que soy su creación. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Verás que las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Lo hice para que tú seas feliz. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz. Bienvenidos amigos a Tiempo de Paz. Estamos muy felices, contentos de contar con su presencia. Sin duda alguna que el estudiar la palabra de Dios, el meditar en Cristo Jesús, renueva nuestra vida. Y esa es nuestra intención, tener no solo un tiempo de paz, sino más amor en la familia, de mayor esperanza para aquellos amigos que tal vez su familia está lejana, y que podamos hacer de este momento un momento íntimo con Dios, allí donde tú estás. Donde quiera que estés, el poder acercarnos cada vez más al Señor y especialmente, querido amigo, poder tomar decisiones importantes para nuestra vida, nuestra salvación y que tienen que ver con Cristo Jesús. Así que bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz y vamos a comenzar con la palabra de Dios, pero antes orando para que Dios nos bendiga en la meditación de este capítulo. Querido Dios y Padre, en esta hora rogamos tu presencia. Rogamos que bendigas grandemente a nuestros amigos donde quiera que ellos estén, para que el solo hecho de abrir tu palabra, de escuchar, de recibir el mensaje celestial,
de parte tuya sea de gran bendición y podamos, Señor, optar a decisiones importantes que sean para nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior estuvimos viendo esta pequeña frase, pequeña pero a la vez gigante, que el autor de Hebreos señala cuando menciona que el Hijo, después de hacer la purificación de los pecados, se sienta a la diestra de la majestad. A través de esa frase nos hemos ido al capítulo 5 especialmente de Apocalipsis, con base en el libro de Reyes y de Crónicas, cuando menciona que un rey era coronado y se le entregaba un testimonio, era ungido y posteriormente llevado del santuario o del templo, llevado al palacio real. La escena del capítulo 5 entonces de Apocalipsis está enriqueciendo aún más el sentido que el autor de Hebreos quería darle en su inicio a la carta, a las palabras de exhortación que tenía para sus destinatarios. Vamos a seguir con esta misma idea, pero ahora hablando de aquello que se nos quedó en el tintero. Cristo Jesús se acerca al trono y ya la pregunta, ¿cuándo comienza esta escena? Ya está en cierto modo respondido cuando en Apocalipsis capítulo 5 Cristo aparece como cordero recién inmolado. Esta frase cordero recién inmolado significa recién sacrificado. Y la muerte de Cristo Jesús en la cruz es el cumplimiento de todos los símbolos del santuario cuando se sacrificaban los animales y especialmente los corderos, el de la mañana y el holocausto de la tarde. Por lo tanto, aquí nosotros podemos darnos cuenta que el inicio o el momento de que Cristo se sienta a la diestra del Padre tiene que ver después de su resurrección, cuando asciende a los cielos, lo que ocurre el momento cuando Él llega al cielo. Apocalipsis capítulo 5 señala de que hay un trono, está el Padre, y en su mano derecha, o literalmente a su derecha, un libro, un rollo, sellado con 7 sellos. Y la verdad que había inquietud en Juan, ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, porque ningún ser celestial de los que habían sido mencionados en el capítulo 4 es capaz de acercarse ante el trono, ante el Padre, y recibir el rollo o el libro sellado. Nadie es capaz, nadie es digno. Es así como Juan pregunta, o más bien dicho, ¿no? Ante su desesperación, su lloro, uno de los seres vivientes le dice, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el que ha venido. Y Juan se da vuelta para ver al león de la tribu de Judá y lo que ve no es un león, sino que es un cordero recién inmolado. Y se acerca al trono y recibe el libro que aparece ahí en Apocalipsis. Y si ustedes me acompañan, Apocalipsis capítulo 5, el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y le decían, digno eres de recibir el libro. Esta es la escena que ocurre en Apocalipsis capítulo 5, cuando Jesús es entronizado, cuando Él viene ante el Padre y se sienta a su diestra, se sienta en su mismo trono, ambos gobernando y recibiendo toda honra y toda gloria. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Hebreos? Es tan importante que cita el autor de Hebreos, o a los Hebreos, cita y menciona que Cristo Jesús, después de purificar nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre.
Y cuando vamos a los textos bíblicos que hablan de la diestra del Padre, nos encontramos, por ejemplo, y ya lo mencionamos en el capítulo anterior, ahí en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que también se siente conmigo. O sea, esto es algo secuencial. Primero aparece Dios sentado en su trono. Y después del ministerio de Cristo aquí en la tierra, Cristo Jesús se sienta en el trono de Dios y todos los que confían en Cristo actuando en el trono de Dios o en el santuario celestial, el resultado es que al final, cuando Cristo venga, también nos sentaremos en el trono con Dios. ¡Qué privilegio! Por eso, cuando el autor de Hebreos habla de la obra de Cristo en el santuario celestial o en el trono o ante el trono de Dios, es importante notar cuándo comenzó ese ministerio, cuándo comienza, y todo inicia con Jesús sentándose a la diestra del Padre y recibiendo, como dice el capítulo 5 de Apocalipsis, un libro sellado. Ahora, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, donde encontramos a partir del versículo 18, lo que debía hacerse eran las instrucciones acerca de un rey. Es decir, cuando el pueblo de Dios iba a coronar a un rey, el rey tenía ciertas obligaciones. Estas eran las reglas del juego que Dios había dejado. ¿Recuerdan ustedes que el sistema de gobierno del pueblo de Dios era un sistema teocrático? Es decir, Dios era el rey. Pero cuando el pueblo se dio cuenta de que ellos eran diferentes, quisieron tener reyes también como sus vecinos, como los otros reinos. Entonces Dios accedió y los primeros reyes fueron aquellos conforme al corazón de Dios, seres imperfectos, seres humanos, pero ellos debían vivir junto a Dios. Eran los representantes, no solamente gobernaban, sino que también tenían que juzgar, velar por la justicia, el gobierno, el dominio, la justicia y también actuar con misericordia. Eran un reflejo de Dios. Por lo tanto, Deuteronomio capítulo 17, verso 18, señala algo trascendental en las costumbres hebreas para con el rey. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Miren qué interesante. Dice que cuando asumiera un rey, éste debía escribir una copia de la ley que estaba junto al arca. Encontramos dos leyes con respecto o situadas dentro del santuario del templo de Dios. La ley escrita con el dedo de Dios y por el dedo de Dios en piedras estaba dentro del arca. Pero Moisés, y de hecho en el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley, donde nuevamente Moisés escribe los 10 mandamientos, pero también el conjunto de leyes dadas para el pueblo y la nación hebrea. La famosa ley de Moisés, pero que también contienen los 10 mandamientos. Esta ley estaba escrita al lado de el arca, al lado de ahí en el lugar santísimo de ese mueble tan importante. Entonces, cuando el rey asumía, antes o en el instante que se sentaba en el trono por primera vez, debía escribir, no literalmente, sino que yo me imagino, ¿no? Todos imaginamos que en la antigüedad un rey tenía escribas. Por lo tanto, los escribas copiaban de la misma ley escrita con el puño y letra de Moisés, ellos escribían y le entregaban en la mano al rey. ¿Qué contenía esa ley, ese testimonio? Contenía la voluntad de Dios para que el pueblo que había pedido un rey no se desviara de los propósitos de Dios. Cuando en el texto bíblico encontramos esta frase, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios, los reyes que hicieron, los pocos reyes de Israel que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, encontraron gran prosperidad en el ejército, por ejemplo, o en las incursiones bélicas. Ejércitos que los duplicaban o hasta triplicaban en número, en fuerza, en armas. Pero Dios les daba la victoria. Y puso Dios en las manos del rey a los filisteos, por ejemplo, podemos encontrar ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque el rey
simbólicamente y literal también, había recibido el libro, pero al momento de leerlo, al momento de actuar conforme a la ley, tenía todo el dominio, todo el gobierno para guiar, proteger y cuidar al pueblo, guiado por la voluntad de Dios. Es interesante notar que cuando la Biblia señala que los reyes no hicieron lo recto ante los ojos de Dios, esa rectitud la encontraban en el libro de la ley. Y cuando el rey no hacía lo correcto, entonces todo el pueblo caía en un caos espiritual. Lugares altos, ídolos, paganismo, idolatría dentro del mismo pueblo de Dios. El más claro ejemplo es la historia de Elías, cuando el rey que debería haber recibido el libro llamado Acab, hacía la voluntad de su esposa, permitía los ídolos de su esposa, la reina Jezabel, y no lo que Dios decía o estaba escrito en su ley ahí en ese libro. Por eso fue necesario que viniera Elías, el profeta Elías, para él hablar las palabras del pacto en el libro. Si ustedes recuerdan, cuando Josías, después de un par de años de asumir su reinado, comenzó a hacer reformas en el templo para que el templo volviera a ser y cumplir el cometido que tenía de ser un lugar donde se reflejaba y se mostraba y anticipaba la persona y obra de Cristo Jesús en su cumplimiento en el futuro. ¿Y qué fue lo que ocurrió? A través de Josías, este rey, se encontró el libro de la ley, el libro del pacto. Es decir, era un libro que los reyes del pasado, Usías, Amón, Manasés, reyes que no hicieron lo bueno, Acaz, que no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Y cuando asume Josías, entonces el libro estaba escondido. Y obviamente los reyes no reinaron, no se sentaron en el trono recibiendo el libro. Ahora podemos entender por qué cuando Cristo asume y asciende asumiendo su posición, su glorificación. ¿Se acuerdan cuando Cristo le pide al Padre, Padre, vuelve a glorificarme con la gloria que tuve antes de venir a este mundo? Es decir, en ese momento la glorificación de Cristo, la entronización, involucra que el Padre tiene el libro, pero no el libro de la ley de Moisés, sino que el libro del pacto, el plan de salvación. La ley de Dios. Y cuando Cristo viene y lo recibe, si ustedes se dan cuenta, toda la victoria, los gritos, digno eres de recibir y de abrir. Aquí lo importante no es el contenido. ¿En qué sentido? En que la alabanza celestial es dada porque Cristo recibe el libro, es decir, ahora asume un estatus. Sentado a la diestra significa un estatus de rey. No significa que va a estar siempre hasta la segunda venida sentado sin hacer nada. El estar sentado a la diestra es literal, sí, pero también es simbólico cuando habla de estatus. Y solamente eran los reyes que al recibir este libro, ellos se comprometían a guiar y proteger al pueblo siempre y cuando el pueblo también viviera bajo la voluntad del libro expresado, ese testimonio, esa ley. Qué interesante, por lo tanto, que cuando el autor de Hebreos dice que Cristo no solo purificó nuestros pecados, sino que también se sentó a la diestra de la majestad, y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, en el momento exacto cuando Cristo se sienta a la diestra de la majestad, Apocalipsis añade otro elemento, recibe un libro. Y este libro, el libro del pacto y todo lo que va a pasar en Hebreos de aquí en adelante, entonces es un nuevo pacto. Así se ocupa el lenguaje en Jeremías capítulo 31. En los postreros días, dice Jehová, he aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y escribiré la ley en sus mentes y en sus corazones. Ahora, miren qué interesante, porque Hebreos también habla de un antiguo pacto y un mejor pacto en Cristo Jesús. Pero cuando el autor añade que Cristo asciende a los cielos ante el trono de Dios y se sienta a la diestra de la majestad, recibiendo este libro, significa que el pacto de Dios es eterno.
No es que el pacto antiguo haya fallado, los que fallamos fuimos nosotros, o en este caso la nación hebrea a la cual el autor de Hebreo está escribiendo. Hay un nuevo pacto en el cual Cristo recibe todo el gobierno, todo el reino, lo dice ahí en Apocalipsis 5, después continúa, ¿no? Que recibe todo el dominio, el reino y la gloria. Pero ¿saben qué? Esta vez para guiar a su iglesia, para guiar a su pueblo, a todos aquellos que aceptan y deciden ser fieles al Señor, aquellos que se unen a su iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios en el tiempo final? Aquella que reconoce que nuestro Señor Jesús recibió el libro, recibió aquel libro del pacto, en donde en primer lugar el pacto dice que Dios es un Dios de relacionamiento, en donde mi religión tiene que ser una religión viva, con un Dios vivo que se relaciona, y se relaciona tanto conmigo que ahora está intercediendo por mí y por ti. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al Apocalipsis capítulo 5, nos damos cuenta que aquel libro es el Antiguo Testamento o contiene. Yo no puedo desechar el Antiguo Testamento. Y el Nuevo obviamente recobra un sentido especial cuando lo vemos a la luz del Antiguo Testamento. Y querido amigo, en los últimos minutos o segundos que nos quedan, aquí nosotros vemos la intencionalidad del autor de Hebreos. Jesús sentado a la diestra no solamente es estatus, sino que Apocalipsis dice que al recibir el libro, Él está dispuesto a guiar tu vida. Él está dispuesto, pero Dios no nos obliga. Él no puede violar ni transgredir nuestra libre elección. Solo cuando tú extiendes tus manos y te aferras de la mano de Dios, de la mano de Cristo Jesús, entonces, así como los reyes del pasado, con un libro en la mano, guiaban al pueblo al éxito espiritual, a la prosperidad, aunque se levantaba un ejército, eran vencedores, aunque estaban en inferioridad de número. Cualquier cosa que pasaba, el estar guiado por la mano de Dios, no impedía que vinieran los problemas, pero los problemas eran enfrentados por un rey que era guiado por la voluntad de Dios. Y en la Biblia encontramos a nuestro Rey, a Cristo Jesús, no solo en el ministerio en esta tierra, sino que también en el ministerio que Hebreos nos va a introducir, de que Él desea entrar en tu corazón, en tu vida, pero siempre y cuando tú se lo permitas, y cuando tú se lo permitas y te aferres a la mano de Dios, entonces Él va a guiar tu vida. Pero querido amigo, no de una forma mística y misteriosa, sino que la dirección de Dios a través de Cristo Jesús como nuestro Salvador depende mucho de esto, del libro. Simbólicamente, el libro en la mano de Cristo Jesús es el mismo libro que debe guiar nuestra vida. ¿Aceptas tú la voluntad de Dios? No solo del Antiguo, en el Nuevo Testamento, sino todo lo que dice aquí en su palabra. Acepta a Cristo Jesús y permite que Él nos guíe a través de su palabra. Si es así, acompáñame, oremos junto a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos bendices. Porque Cristo Jesús, Señor, tiene vigente su ley, su palabra en nuestras vidas. Para que nosotros, Señor, permitamos que nuestro Rey nos conduzca, nos guíe, nos proteja. Gracias, Señor, porque estás sentado a la diestra del Padre y porque en este momento estás intercediendo como un Rey misericordioso que pronto vendrá a buscar a sus hijos. Pero permite, Señor, ser súbditos obedientes a tu palabra, porque es la única forma de encontrar el éxito y la prosperidad en medio de problemas y dificultades. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en nuestra sintonía, Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.